Pero Ahora. antes, porque yo veo como que tengo un pelo loco, ¿puede ser? ¿De acá? ¿Ya está? No sé si... acá está medio levantado, pero está. Hola, bienvenidos a Nerds con Onda. Yo soy Adri. Yo soy Fabi. Y en este video vamos a ver todo lo que necesitas saber para armarte una campaña corta de rol. Cómo pensarlas Cómo desarrollarlas. y cómo darles un fin. Así que quédense ahí que estos tips seguro le van a servir un montón. Vamos a verla. Seguramente deben haber escuchado alguna vez hablar sobre los one shots o las campañas, y la verdad es que en los que juegos de rol uno puede jugar una campaña que dure un montón de años, como unos meses, como también campañas que son cortitas. Y hoy queríamos un poco hablar sobre eso, cómo desarrollar, cómo pensar y cómo diagramar una campaña que puedas más o menos terminar en un plazo no muy largo. A lo que nosotros nos referimos con una campaña corta es una campaña entre 3 y 6 sesiones más o menos, no sé, capaz de 5, 4, 5, 6 horas cada una, para que no se estire demasiado. Las campañas largas que pueden durar años están buenísimas, pero bueno, la verdad es que con la vida diaria a veces te conviene muchísimo más jugar una campaña corta o se te ocurre una historia que la verdad la puedes resolver en 4 o 5 sesiones. Así que bueno, la idea de este video es justamente ver todos los elementos más importantes que tenés que tener en cuenta para poder hacerlo. Acá bueno, tenemos que hacer una diferenciación con los one shots. One shots es solo una partida, una sesión, listo. Jugás, tu personaje hace algo, se acaba, chau. Lo que tiene diferente a una campaña corta es que puede tener un poco más de profundidad, ¿no? No es solo, bueno, solucionan este problema, pasa este combate y listo, sino que acá le damos un poco más de evolución a los personajes, pueden crecer incluso. Y también está bueno porque se involucran más con la historia, con los personajes, con los enemigos, con el mundo, con todo. Para empezar, y esto en realidad es una regla general con todas las campañas de rol, lo primero que tenés que hacer es determinar el setting, o sea, ¿en qué contexto se va a desarrollar esta historia? ¿En qué universo? Esto puede ser, por ejemplo, un mundo mágico, medieval, fantástico. Puede ser en el futuro, no sé, por ejemplo, jugás una campaña de rol en el mundo de Star Wars. O también puede ser quizás algo más en el pasado, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. O puede ser en otro planeta, en algún contexto histórico similar. Acá lo importante es elegir un setting con el que todos los jugadores estén conformes. ¿Por qué? Porque no es un one shot capaz lo resolves en una tarde y si no te gusta tanto el setting, bueno, listo, ya está, lo jugaste, se acabó. Pero esto va a ser una partida, una pequeña campaña, capaz se alarga hasta 6 sesiones y si a alguien no le gusta el setting, capaz se embola a la mitad, entonces no es lo que queremos eso. Lo ideal es que todos estemos de acuerdo para poder elegir el mejor setting que nos lleve a una partida interesante para todos. Otra cosa que vas a tener que determinar es el nivel de desafío, o sea, a partir de qué nivel, a partir de qué punto de poder, de desarrollo del personaje van a iniciar. Quizás puede ser que comiencen en los inicios de un personaje. Por ejemplo, Dungeons & Dragons, que utiliza un sistema de niveles, puedes empezar a partir desde el nivel 1. O quizás puedas hacer una campaña para personajes un poco más desarrollados. Generalmente estas campañas más desarrolladas suelen ser para jugadores que tengan un poco más de experiencia, porque al tener más niveles o más habilidades, suele ser un poco más difícil de meterte si no conoces el juego. Pero esto que te mencionamos es bastante general. Nosotros armamos una serie de tips o guías que te van a servir para pensar la campaña. Creemos que están todos buenos, pero el último definitivamente es el más importante. Para empezar, el primer tip que te damos es que la campaña sea cortita y al pie. ¿Esto qué significa? Que tengas más o menos un diagrama general en tu cabeza de cómo empieza y termina esta historia. En campañas largas a veces la introducción a los personajes puede tomar un par de sesiones. Nosotros te recomendamos que si querés jugar una campaña corta, puedas resolver la introducción de los personajes en una única escena. Esto es para no perder una tarde entera con todos los personajes hablando, a veces terminan como discutiendo, bueno, generan problemas. Y se alarga mucho, la verdad no queremos eso. Entonces, hacer una introducción corta, mostrarlos en una escena, tipo, bueno, que se conozcan rápido, puede ser en alguna situación, capaz están haciendo algo, no se conocen y surge un problema y lo tienen que resolver juntos porque, bueno, están en peligro y se unen así. O capaz, bueno, directamente se conocieron hace unos meses, están trabajando juntos y continúan por ese camino. La idea es que en esta escena puedas dar el puntapié inicial para la campaña. Podés resolverlo, por ejemplo, que se encuentran en una taberna y de pronto sucede un evento, una gran explosión causada por un mago que hace que por algún motivo estos jugadores inicien este trayecto juntos. O por ejemplo que ya se conozcan de antemano, como dijo Adri, que sean soldados en una barraca o en un crucero de guerra y de repente suenan las alarmas porque se entraron en una zona de conflicto e inicia el juego. A veces como narrador vas a tener que estar atento a que los jugadores no se vayan por las ramas, así que si ves que de repente se entran en un altercado que no lleva a ningún lado,
como mediador vas a buscar la manera para poder resolverlo y continuar con la historia. Igualmente también está bueno, antes de empezar la campaña, hablar un poco con los jugadores y que entiendan que esto es una campaña corta y que la idea es que sus personajes estén involucrados. Entonces, si hay situaciones que van a pasar, que no digan, bueno, no, mi personaje en vez de hacer esto se va a tomar una birra, porque no sirve. O sea, díganle, traten de avanzar la historia, piensen que sus personajes van a involucrarse, que son aventureros y que tienen ganas de estar en aventuras. Entonces, que quede claro que tienen que avanzar junto a la historia para que se desarrolle la campaña de una buena manera. Claro, colaboren. Como nuestro segundo tip, lo que te recomendamos es que pienses bien la escala. Lo ideal en una campaña corta, como ya te dijimos al principio, es que dure más o menos 6 sesiones. Y para eso vas a tener que pensar que la introducción, el nudo y el desenlace se puedan resolver dentro de ese plazo. Para eso quizás lo que te convenga es bajarlo a papel y pensar, bueno, la introducción la voy a desarrollar en la primera sesión. El nudo puede llevar a tomarte 2 o 3 sesiones más y finalmente el desenlace en las últimas 2 sesiones. Diagramarlo quizás en una línea de tiempo te va a ser muchísimo más fácil para poder mantenerlo dentro de eso y que no se te vaya y se te expanda y se te vuelva mucho más grande. Acá una recomendación es escribir, digamos, en unas cuantas oraciones qué es lo que te imaginás que va a pasar en cada sesión. Y diciendo, bueno, en esta sesión se encuentran, pasa tal cosa. En la segunda viene tal problema y surge tal enemigo. Entonces así diagramar más o menos qué pasa y después, bueno, uno lo va ampliando a medida que se juega, a medida que lo piensa más en detalle. Pero así vas a tener bien claro qué es lo que querés que pase en cada sesión y no se te va a estirar la campaña a una campaña larga. Para esto es importante que los combates sean significativos. No vas a querer que haya un combate largo de 3 horas en todas las sesiones porque si no capaz se te termina alargando. Agarra, pensá cuáles son los combates importantes, qué es lo que tiene que pasar, por qué debería haber un combate. Y ahí los vas metiendo en la campaña y pensando, bueno, en este momento, y no los estires. Hacelos cortitos, hacé que estén interesantes y deja el combate más largo para el final, el desenlace. Ahí sí es donde queremos que capaz sea lo más complicado para que se disfrute más al lograr vencerlo. Es importante esto que dice Adri, porque si de pronto metemos un combate que no tiene nada que ver con la historia, que no aporta ningún otro dato significativo, la verdad que terminamos perdiendo el tiempo y alargándolo más. Lo ideal es que las batallas estén diseñadas para que tengan sentido dentro de esta trama, que tengan una justificación y que realmente aporten a la historia. El tercer tip que te damos es con respecto a los personajes no jugadores. Muchas veces a los jugadores les va a pasar que se van a encontrar con NPCs que aportan a la historia. Y es muy común que, por ejemplo, en las campañas largas, estos personajes no jugadores permitan desarrollar subtramas que se terminan abriendo a otras historias que se terminan teniendo su propio inicio, desenlace y que básicamente terminan siendo historias satélite. Lo ideal es que estos personajes no jugadores no abran o estiren demasiado la historia, que no te ofrezcan, por ejemplo, misiones secundarias que no tengan nada que ver con la trama principal. Para esto está bueno que los NPC tengan su cierre también en el clímax. Si la historia de estos NPCs es importante para lo que pensamos, para esta campaña corta, podemos resolverla al final, dejar con la intriga de qué pasa, qué es lo que necesitan, cómo se resuelve para el final, para el clímax. Y como decía Fabi, no abrir mucho más a otras historias que no nos interesan, con ir a lo que necesitan los personajes para jugar esta campaña y para llegar al cierre lo más satisfactorio posible, eso es todo lo que necesitamos. Como cuarto tip, nuestra recomendación es que mantengas la historia en una dirección clara. Esto no quiere decir que la historia sea súper lineal, que tengan que saber dónde empieza y dónde termina, no. Pero la idea es que los jugadores siempre sepan a dónde tienen que ir, dónde tienen que continuar, qué es lo que tienen que hacer a continuación para que avance la historia. Que no se sientan perdidos, que no tengan que estar, están en una ciudad y no saben dónde ir, no saben qué hacer, no saben con quién hablar, porque ahí se alarga la campaña y no se llega a ningún lado. Mantengámoslo claro, que sepan con quién tienen que hablar, que sepan qué tienen que hacer y que también tengan que encontrar capaz alguna pista o algo más que les indique el siguiente camino. Una linealidad clara nos permite mantener el orden en esta historia. Si por ejemplo, como decía Adri, los personajes están en una ciudad y depende completamente de ellos hacia dónde van a ir, la realidad es que pueden pasar 1.000.000 de cosas diferentes. En cambio, si el objetivo es claro, los personajes siempre van a tender a ir hacia ese objetivo. Esto no quiere decir que los personajes sepan desde el principio cómo van a terminar las cosas. Uno espera de los directores de juego, de los narradores, que puedan meter giros inesperados, que puedan incluso meter dilemas morales, pero la idea de todo esto es que llegue todo hacia un clímax donde se termine de cerrar todo. Una buena manera de que los jugadores continúen por este sendero de la historia es tentarlos con diferentes cosas. Capaz puede ser con algún objeto mágico interesante que puedan llegar a obtener, o capaz tiene que ver con su trasfondo también. Sabes que un personaje tiene un trasfondo de, un investigador y que le interesa mucho los
pergaminos antiguos, entonces le decís, mirá, en este lugar está lleno de pergaminos antiguos y vos sabés que ese lugar es el lugar donde tienen que ir para avanzar la historia. Y el trasfondo lo que permite también es que los jugadores desarrollen un poco más el mundo y desarrollen también sus personajes, entonces se involucran más con la historia. Tentar a los jugadores es una buena manera de poder darles cierto control. La idea tampoco es que ellos sigan a rajatabla lo que querés hacer, porque termina siendo también aburrido y pesado para ellos. Para esto también lo que se puede hacer es, si les vas a dar una pista, capaz una carta o algo con una pista, puede estar a donde los jugadores vayan. Si un jugador quiere ir a revisar la cocina y encontrar la pista en el cajón, y bueno, va y la encuentra ahí. Si va justo a revisar la biblioteca y la encuentra en unos libros, también puede estar ahí. No tiene que estar, bueno, esta pista solo está en la biblioteca. Así ellos tienen el control de ir a algún lugar, de buscar algo, y también se sienten felices de, mira, la encontré, estaba acá. Y bueno, en realidad uno lo tenía para poner, pero no sabía muy bien en dónde, y uno tiene que estar atento a saber cuándo es el momento para sumar esa pista y que sirva. Ahora sí, llegamos al final, al último tip, al más importante de todos, así que presta atención porque este no te lo puedes perder. Toda buena historia tiene que tener un gran final. Y para eso hay varias cosas que tener en cuenta. Durante esta campaña seguramente pasamos por un montón de situaciones, conocimos a varios personajes o incluso los mismos jugadores tuvieron algún que otra situación que abrió alguna subtrama. Pero en el gran final es cuando todo eso se tiene que cerrar. El clímax es un excelente momento para que todas esas subtramas confluyan y se cierren. Y existen varias maneras de hacer eso. Una de esas es un enfrentamiento final. Este enfrentamiento, bueno, dependiendo del tipo de campaña, no tiene que ser un combate físico. Puede ser un enfrentamiento en la corte donde se revela que nuestro antagonista era el traidor a la corona y por eso terminamos sacándolo a la luz. Pero lo importante es que los jugadores tengan ese enfrentamiento final que les dé la satisfacción de haber ganado, de haber logrado algo, de haber superado esta prueba que tenían y que sea con un clímax bastante potente. Tiene que ser algo difícil de solucionar, algo que los ponga en jaque, que puede ser a nivel de, bueno, un combate súper complicado que no puedan ganar, que les cueste mucho y que encuentren la manera al final, o como les decíamos, una discusión o algo en las que se la vean negras y piensen, no, esto se termina mal, se va todo a la mierda. Y que lo puedan resolver de una manera épica. El clímax es lo que los jugadores estaban esperando, es ese punto donde todas las tensiones acumuladas finalmente explotan. Pero tampoco tiene que ser predecible. Date la posibilidad de meter algún giro en algún momento que haga que de pronto los jugadores se sorprendan. Esos son los tipos de elementos que hacen que una campaña sea realmente divertida y que genere grandes emociones. Un elemento que está muy bueno para usar es que algo que hayas planteado en la primera sesión sea lo que se termine en el clímax. Que algo que hayan visto los personajes, que hayan descubierto, que les haya resultado raro, se resuelva en ese momento, en ese punto final. Digas, mira, esto que te mostré acá al principio es esto, no sé, se revela algo que no se sabe, se revela un misterio, se muestra algo nuevo. Entonces ahí los jugadores dicen, esperá, esto es lo que vimos al principio. Y ahí ese cierre lo convierte en algo muy, muy interesante para todos. Es el famoso momento, ¡ah! Era eso. Esto que dice Adri realmente es importante y por ejemplo lo podemos desarrollar en el antagonista. Quizás puedas desarrollar una historia en el que el antagonista sea súper claro desde el principio porque fue el primero que entró en la escena, los quiso matar, logró escapar y la historia se desarrolló en que lo persiguen. Pero también puede ser muy interesante si el antagonista no está claro al principio y a través de la campaña se empieza a escuchar susurros, pistas que te empiezan a dar una idea de qué puede ser y de pronto recién en el clímax se revela quién es el verdadero villano. Y de esta manera también lo que estaría bueno es que los jugadores se sientan traicionados, que sea alguien que decías, no, pobrecita, era una abuelita indefensa y en realidad era la villana. Entonces así uno se siente más atrapado y decís, no, me traicionaron, me mintieron, vamos a vencerla. Maldita abuelita. Bueno, estos son algunos tips que la verdad nos parecen que son súper importantes para desarrollar una campaña corta. Para nosotros nos parece importante realmente que puedas esquematizar esta campaña dentro del plazo que querés cumplir. Porque si no te pasa que empezás a explorar un montón de arcos que hacen que la historia se vuelva súper larga y terminás dejando un montón de cosas con poca profundidad. Igual que una campaña corta termine no significa que ese sea el fin. A veces puedes dejar algunas cositas abiertas para una futura campaña. También puede ser corta o más larga. Incluso puedes usar una campaña corta como introducción a una más larga. Pero siempre ten en cuenta estos tips que te mencionamos para poder mantener esa estructura que te permite desarrollarlo dentro del tiempo que querés. Y una idea que está muy buena para estas campañas cortas es ir cambiando de director de juego. Por ejemplo, si Fabi dirigió una partida corta en un mundo y todos jugamos, después capaz otro de los jugadores puede tomar la posta y seguir dirigiendo en ese mundo otra historia pensada por él,
pero acompañando todo lo que pasó y cambiando, bueno, los personajes, cambiando el director. Entonces se hace como, bueno, una campaña larga, colaborativa, formada por varias campañas cortas. Eso también está muy bueno para probar. Así que bueno, eso fue todo. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse, denle like, toquen la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. Y además, bueno, déjenos sus comentarios. ¿Qué tips darían ustedes? ¿Qué es lo que les parece importante a respetar en una campaña corta? Queremos leerlos porque la verdad nos interesa un montón. Y si querés saber más de cómo desarrollar una campaña, te dejamos acá un video muy bueno sobre cómo ser el mejor director de juego.